Esta madrugada, a las 5:45 de la mañana, allanaron la residencia de Antonio Espaillat en el edificio Diandi 17, piso 5, en la avenida Nacaona, frente al Mirador Sur, en el exclusivo sector de Bellavista, Distrito Nacional. Allí se presentaron 2 camiones de policías con 40 agentes encapuchados, un comando élite con ametralladoras M16 y 4 fiscales. Sin pensarlo 2 veces y sin preguntar, de inmediato rompieron la puerta perimetral, rompieron la puerta de entrada común y rompieron la puerta que da acceso al apartamento. Allí encontraron a Antonio en cuero en su habitación, con su esposa Montserrat. Ambos estaban despiertos, porque desde la tragedia no han podido pegar un ojo. Así que entre 2 policías agarraron a Antonio, cada uno por un brazo, y de un solo jalón lo estrellaron boca abajo en el piso, rompiéndole en 2 la quijada. Ahí mismo en el piso lo esposaron boca abajo, mientras uno de los policías lo pisaba fuerte con su bota por la cabeza, y otro lo pisaba fuerte con su bota por la espalda. Algo similar también le hicieron a su esposa, y sus 2 hijos, que se enteraron de la situación por el escándalo, entraron al cuarto, siendo detenidos bruscamente, esposados y tirados al piso. Mientras afuera se encontraban periodistas invitados selectivamente para el espectáculo, Antonio Espaillat fue sacado como un perro de su edificio, esposado, con chaleco y vacinilla. Esta humillación fue grabada con un dron, 5 cámaras y múltiples ángulos, con el objetivo de crear un espectáculo en el que se viera cómo este hombre, responsable de matar a 236 personas y dejar con lesiones graves permanentes a otros 200, era arrastrado como un verdadero bandido por la justicia dominicana, para que el pueblo se sintiera un poco más tranquilo, saciara su sed de venganza y de justicia, y se sintiera con la esperanza de que Antonio Espaillat pagaría por lo ocurrido. Lógicamente, esto no ocurrió, sino que es la caracterización de lo que hubiera ocurrido si esto le hubiera pasado a un arrancao o a un miembro de los partidos de oposición. Por menos de ahí, eso se lo hicieron a Jean Alain, se lo hicieron a Gonzalo Castillo, se lo hicieron a José Ramón Peralta, a Donald Guerrero, a Alexis Medina, pero también se lo hicieron a Ángel Rondón, a Andrés Bautista, a Alfredo Pacheco y a Rudy González, para ponerles 2 ejemplos de lo que puede hacer el gobierno en contra de sus oponentes, sin importar el partido que esté en el poder. Todos estos honorables fueron acusados de ladrones, de corrupción, asociación de malhechores y entramados contra el Estado. Los aparatajes hechos en sus apresamientos fueron diseñados, creados y ejecutados en base a un guión de película para saciar la sed de justicia del pueblo y tranquilizar a todo un país que pedía a gritos al menos un preso por toda la corrupción que hemos estado viviendo. Pero ahora, Antonio Espaillat es el responsable de la muerte de 236 personas, aunque son muchos más, pero vamos a tomar ese dato oficial como referencia, sin contar que Antonio Espaillat también hirió a más de 200 y atentó contra la vida de más de 500 personas que se encontraban ese día bajo ese techo maldito. Pero no, este hombre es intocable. No se le puede ni siquiera investigar, pero tampoco allanarlo, y mucho menos apresarlo, porque él es testaferro y socio de los 2 grupos más poderosos de este país, Rainieri y Vicini. Así que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, porque entonces se afectaría también los intereses de esos grupos empresariales que ponen y quitan presidentes
y que hacen lo que les da su maldita gana con este país y con los que vivimos aquí dentro. Tanto los Vicini como los Rainieri son italianos, que llegaron a este país apenas con el pasaje. Aquí se han convertido en multimillonarios hombres de negocio, con inmensas fortunas escondidas en paraísos fiscales. De igual forma, Abinader y Farideh son del Líbano, pero ahora somos los dominicanos los que tenemos que irnos de este país y dejárselo a estos extranjeros, que han prosperado a base de robárselo de nosotros y de cogernos de pendejos cada 4 años y luego oprimirnos y castigarnos hasta que vuelvan las elecciones. Y nosotros volvemos y dejamos que nos lo metan frío y sin vaselina. Eso se repite una y otra vez cada 4 años, pero los dominicanos no aprendemos. Y ahora estamos pagando las consecuencias a un alto costo. En este canal nos hemos declarado abiertamente aliados de Jenny Berenice. Incluso yo le he apoyado desde que vivía en Bonao y ella en Santiago. Nuestra admiración por la magistrada se incrementó cuando fue capaz de apresar a gente muy poderosa del PLD, como los que mencionamos anteriormente, aun cuando ella tenía la oposición y la resistencia de su propia jefa, Miriam Germán, quien era la procuradora y quien ya se había compuesto con sectores políticos y empresariales para no ser tocados y para que sus casos no se judicializaran. Incluso el propio presidente Abinader se opuso a los apresamientos que hizo Jenny, y se quedó ella sola como una golondrina tratando de hacer primavera, con todas las condiciones en su contra. Coño, este tipo de cosas no las había hecho nadie nunca, apresando generales, procuradores, ministros, y estuvo a punto de apresar a Danilo Medina, nunca antes visto en la historia. Aunque no pudo o no quiso apresar a nadie del PRM, aun cuando su gobierno está lleno de ladrones, pero apreciamos el hecho de por lo menos iniciar por algo, porque ciertamente era ella sola contra todos los poderes fácticos sobre ella, y amenazando con destruirla, al punto que Hipólito y Pepe Goico planearon darle para abajo, por entender que era la única forma de detener a esta valiente mujer. Cuando se acabaron las investigaciones, los allanamientos, los apresamientos y los espectáculos judiciales, muchos sentimos decepción y quisimos hasta entender a Jenny, porque estaba sola librando una lucha que era imposible de ganar, sobre todo porque ella ni siquiera era la procuradora, sino que era una simple subalterna de Miriam Germán. Y yo quise tomar eso como excusa para no sentirme derrotado, decepcionado y desesperanzado de una justicia que aún en 2025 sigue siendo inservible y que solo actúa contra los pobres, aunque vimos en Jenny esa persona que lo cambiaría todo y que lograría hacer grandes cosas para que nuestra justicia cambiara. Pero ahora Jenny es la procuradora. Y aunque esa procuraduría tiene infinitas limitaciones, sobre todo por la falta de recursos económicos y humanos, pero ya Jenny es la procuradora general, la jefa del Ministerio Público. Ya no tiene que pedirle permiso a Miriam para hacer investigaciones, allanamientos y apresamientos. Y como supuestamente se trata de una justicia independiente, mucho menos tiene que pedirle permiso a Luis Abinader. Jenny apenas está empezando como procuradora, y creo que hay que darle un poquito más de tiempo para empezar a juzgar su desempeño. Pero en el caso del Jet Set, no es verdad que a más de un mes de haber matado a 236 personas, Antonio Espaillat va a andar suelto por la calle, como si no ha pasado nada, o como si fuera una chiva preñada que él mató en la carretera Mao-Santiago Rodríguez. A mí me llegó información de fuente segura
que Antonio Espaillat iba a ser apresado el miércoles 24 de abril en la madrugada, luego de la entrevista con Edith Febles. Pero por intermediaciones de su abogado, Jorge Luis Polanco, quien es muy amigo de Jenny, Antonio Espaillat no fue tocado. Se le hizo una breve interrogación hace unos días, pero ya parece que todo se quedará ahí. Y parece que en el Jet Set, en vez de construir un museo memorial en honor a las víctimas, lo que construirán será una estatua gigante de Antonio Espaillat, proclamándolo héroe nacional, porque el día de la tragedia su silla y su mesa la ocupó otra persona que falleció en su lugar, y él quedó a salvo. A mí me cuesta pensar que Jenny Berenice se reunió con Jorge Luis Polanco, su amigo de mucho tiempo, o que se reunió con Abinader o con algún grupo empresarial para que este caso se quede como si nada pasó y como si lo que tenemos que hacer es celebrar porque Antonio Espaillat quedó vivo. Sabemos que nadie va a revivir apresándolo a él, y esto no es una campaña en su contra, porque lo odiamos o porque tenemos algo personal contra él. No, coño. Lo que pasa aquí es que hay cientos de muertos y cientos de heridos por su culpa, y esto se agrava más cuando vemos a un gobierno y a un grupo de empresarios muy ocupados porque todo se quede así, y que Antonio Espaillat ni siquiera se cite en fiscalía, cuando él es el que tiene que pagar, tanto con cárcel como con remuneración económica. A nadie le importa que Antonio Espaillat pudo haber estado entre las víctimas, ni nos importa su poder, ni sus vínculos con Vicini, con Rainieri o con el gobierno. Lo que nos importan son los cientos de fallecidos y las cientos de familias que aunque quedaron respirando, pero tampoco tienen vida y se pasarán el resto de su existencia sin sus seres queridos que tanto amaban. Esta historia continuará.